nuevamente. Ahora vamos a hacer un ejercicio sobre forja. Como lo hemos visto, ¿no? Forja es el proceso de fabricación donde se deforma un metal aplicando fuerzas de compresión, así para darle una forma deseada. Nos vamos a ir con el ejercicio. El enunciado nos dice lo siguiente. En una operación de forjado por presión gradual, se utiliza una pieza cilíndrica de acero, a la cual se le ha aplicado previamente un tratamiento de revenido. Las dimensiones iniciales de la pieza son 75 milímetros de altura y 58 milímetros de diámetro. La operación de forjado busca reducir la altura de la pieza hasta obtener una altura final de 38 milímetros. Para este proceso, la hoja de calidad del material indica un coeficiente de resistencia igual a 370 megapascales y un coeficiente de endurecimiento igual a 0.18. Determine la temperatura de trabajo correspondiente y adopte el valor del coeficiente de fricción para dicha condición de trabajo. Asimismo, calcule la fuerza de forjado inicial y final del proceso. Elija además dos valores intermedios de altura entre la altura inicial y la altura final, y para cada uno de ellos determine las dimensiones instantáneas de la pieza, la deformación real, el esfuerzo correspondiente, el factor de forma y la fuerza necesaria. Finalmente, construya la curva de forja correspondiente al proceso, representando la fuerza de forjado en función de la altura de la pieza. Y bueno, resolviendo el problema, aquí vamos a poner solución. Y como primero, ¿no? La temperatura de trabajo y el coeficiente de fricción. El proceso se va a llevar a cabo de una temperatura de 400 a 600 grados centígrados. Como bien nos han dicho en el enunciado, es un tratamiento de revenido. Entonces el coeficiente de fricción que vamos a usar va a ser igual a 0.1. Y vamos a hacer el cálculo de volumen. Como estamos hablando de un cilindro, el volumen va a ser igual a el área del círculo por la altura del cilindro. Y eso nos va a dar lo que es el volumen del cilindro. Y vamos a calcular aquí reemplazando los datos. Vamos a reemplazar los datos de las dimensiones iniciales. Al principio tenemos 58 milímetros de diámetro y 75 milímetros de alto. Reemplazando los datos vamos a tener que el volumen va a ser igual a 66.075 por pi milímetros cúbicos. Este volumen va a ser constante, como lo hemos visto, en todas partes, no va a variar. El volumen se va a mantener de forma constante en todo el proceso de forja. Y las variables que vamos a tener aquí van a ser tanto el diámetro como la altura. Entonces nuestro volumen va a ser constante y aquí tenemos la fórmula, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es despejar el diámetro y ponerlo en función de la altura. Despejando el diámetro tenemos esto, que el diámetro va a ser a la raíz cuadrada de 4 veces el volumen dividido entre pi por la altura. Reemplazando datos de volumen, pi con pi se va a ir, voy a multiplicar constantes y me va a quedar que el diámetro va a ser igual a la raíz cuadrada de una constante sobre la altura, y eso va a ser nuestra función. Los datos intermedios que yo me estoy dando son de 50 y de 60. Vamos a tener las dimensiones iniciales y las dimensiones finales. Entonces, calculando para cada altura su diámetro, tenemos lo siguiente. Para 75, 58 milímetros inicial. Para 60, 64.85. Para un diámetro de 50, 71.04. Para un diámetro de 38 tenemos 81.48. Como vemos, mientras se reduce más nuestra altura, nuestro diámetro va aumentando, ¿no ve?
Entonces son indirectamente proporcionales, ¿no? Cuando hacemos el proceso de forja. Ahora calcularemos el área. ¿Qué es lo que pasa? Como hemos visto, el diámetro está aumentando, ¿no? Cada vez que aumenta, que disminuye nuestra altura. Por ende, también nuestra área del círculo, ¿no? Va a aumentar también. Aquí vemos el incremento, ¿no? Para un área de 75, que son mis dimensiones iniciales, es 2642.85 milímetros cuadrados. Y para el área de una altura de 60, tengo un área de 3303.01 milímetros al cuadrado. Y así va subiendo hasta el final, que es el área máxima aquí. Que para una altura de 38 vamos a tener un área de 5214.25 milímetros cuadrados. Ahora vamos a calcular para cada caso, ¿no? Lo que es la deformación real, el esfuerzo correspondiente, el factor de forma y la fuerza necesaria para hacer el proceso de forja. La deformación real. Bueno, al inicio, como no estamos haciendo ningún tipo de esfuerzo y deformación, no hay una deformación notable, ¿no? Por eso es cero. No estamos haciendo nada todavía. Luego el esfuerzo correspondiente tampoco vamos a tener esfuerzo. Como no hay deformación, igual va a ser cero. Lo mismo para la fuerza. No hay deformación, entonces no requerimos fuerza. Va a ser cero. El factor de forma, ¿no? Va a corregir la fuerza de forjado considerando la geometría del cilindro y lo que es la fricción entre la pieza y los dados. Mientras mayor va a ser la relación del diámetro sobre la altura, mayor va a ser la fricción y por lo tanto mayor va a ser la fuerza necesaria para poder deformar lo que es el material. Y como hemos visto, ¿no? Al no existir deformación del material, no requerimos esfuerzo y tampoco una fuerza. Para los diferentes casos, para 60 milímetros vemos que lo que es la deformación real es de 0.2223. La, el esfuerzo correspondiente ya se nota aquí, ¿no? El esfuerzo que necesitamos es de 282.41 megapascales para pasar de una altura de 75 a 60. Este es el esfuerzo que necesitamos. Y el factor de forma. El factor de forma va a ser igual a 1.046 por la relación que hay de diámetro-altura, ¿no? Y la fuerza que vamos a requerir para este caso es alta, ¿no? De 9702. No, 972.951.481 newtons. Para 50 milímetros vemos que nuestra fuerza está aumentando. Y bueno, el esfuerzo que necesitamos varía, ¿no? Dependiendo qué tanto es lo que estamos reduciendo. Nuestra altura. Esto sí varía. No es una función lineal, por así decirlo. Y nuestro factor de forma se mantiene también según la relación de diámetro-altura. Lo que sí vemos, como estamos diciendo, es la fuerza que se necesita. Cada vez es mayor esta fuerza que necesitamos. Va creciendo más y más. Y en el último caso vemos, ¿no? Aquí se requiere una mayor fuerza, que ya es de 1.659.656.57 newtons. Y la deformación real, ¿no? Va a ser esta, 0.274. Y el esfuerzo, que se mantiene por 280 y tantos y por ahí. Y acá KF, que es la forma, el factor. Luego
vamos a hacer este cálculo adicional, ¿no? Que va a ser 1 milímetro de diferencia en la altura. Vemos la fuerza que necesitamos, el diámetro, cómo varía y la cantidad de fuerza que necesitamos. Y con estos datos vamos a hacer lo que es nuestra curva de forja. Como vemos, inicialmente no necesitamos nada de fuerza, pero solamente para disminuir 1 milímetro, esto estaba subiendo de forma exponencial, ¿no? Si requeríamos ya una buena cantidad de fuerza. Luego esto se ha ido de una forma curva, por así decirlo, y el comportamiento se ha ido así, ya medio lineal al final. Como vemos, por cada, por cada paso que queremos hacer para disminuir nuestra altura, requerimos mayor fuerza. Esto aumenta y aumenta. En conclusión, ¿no? Se ha determinado que la operación corresponde a un proceso de devenido, como he dicho, realizado en un intervalo de temperatura entre 400 y 600 grados centígrados. Hemos adoptado el coeficiente de fricción de 0.1. Durante el proceso, esta pieza cilíndrica ha experimentado una disminución progresiva de su altura. Aquí lo vemos en el gráfico, vemos cómo estaba disminuyendo. Y a medida que disminuía, necesitaba mucha más fuerza. Y a medida que aumentó la deformación, el material presenta un mayor endurecimiento. Y por esto se requiere una fuerza de forjado cada vez mayor. La curva de forja obtenida evidencia este comportamiento. Lo hemos visto ya, alcanzando la fuerza máxima al final del proceso. Por lo tanto, el análisis realizado permite conocer la evolución de las dimensiones de la pieza y las condiciones mecánicas necesarias para llevar a cabo el proceso de forjado. Y eso es, ¿no? Lo que ha sido el proceso de forja. Aquí tenemos la curva de forja y podemos ver el comportamiento. Eso sería todo. Muchas gracias, ingeniero.